Buenas tardes, y en la clase de hoy, 26 de abril del 2021, vamos a estudiar interés simple. Le llamamos interés al beneficio que produce el dinero prestado. Ese beneficio es directamente proporcional a la cantidad prestada y el tiempo que dura el préstamo. ¿Ok? O sea, cuando a alguien le prestan un dinero, esa persona tiene que devolver el dinero que le han prestado, pero además tiene que pagar un extra. Ese extra es el que se llama el interés. ¿Cuánto va a pagar? Bueno, va a depender de la cantidad de dinero que le han prestado y de en cuánto tiempo lo va a pagar. No es lo mismo si lo pagan en una semana a que lo paguen en un mes, en un año o en años. ¿Ok? Entonces, esa cantidad extra de dinero que se paga es lo que se llama interés. Convivimos a diario con esto, porque resulta que nosotros, cada vez que vamos a adquirir un bien que va un poco más allá de nuestro presupuesto, entonces no nos queda otra opción que pedir un préstamo. ¿Ok? Los préstamos generalmente se piden al banco, a la caja de ahorro del lugar donde trabajamos, a personas particulares que se dedican al préstamo. ¿Ok? Yo voy a comprar un apartamento, una casa, entonces pido el préstamo y lo voy a ir pagando por parte, eh, pero tendré que pagar no solamente lo que me prestaron, sino tengo que pagar un interés. Claro, normalmente cuando son préstamos grandes, así como el préstamo que uno tendría para una casa, un carro, se trata de algo que se llama interés compuesto. O sea, el interés se va a ir calculando sobre la deuda que uno todavía tiene. Eso no es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el caso más sencillo, de hecho se llama interés simple, y es tener la cantidad de dinero que es de la que estemos hablando, y a esa cantidad de dinero le aplicamos un interés. Y eso es ya lo que se hay que pagar. No vamos a seguir pagando sobre lo que aún debemos. ¿Ok? Eso sería otro tema a estudiar. Entonces, ¿a qué llamamos interés simple? Bueno, lo mismo que mencionamos en la primera lámina, pero ahora vamos a decirlo con términos más formales de la matemática. El interés simple, que vamos a llamar I por interés, es la ganancia que produce un capital o dinero prestado o depositado a un porcentaje de por ciento y a un tiempo determinado. Entonces, lo que les estoy diciendo, ese interés simple es la ganancia que produce un capital. ¿Qué es un capital? Es la cantidad de dinero de la que estamos hablando. ¿Ok? O sea, ¿cuánto dinero voy a pedir prestado? ¿Cuánto dinero deposito en el banco? Porque esa es otra posibilidad, que yo deposite un dinero en el banco para que gane intereses, ¿no? Entonces, el capital es el dinero del que estamos hablando, la tasa de interés, o sea, el porcentaje que le vamos a aplicar a ese préstamo y en cuánto tiempo se va a pagar. Entonces, vamos a bautizarlo a cada uno con sus letras. Interés con I, capital C, porcentaje o tasa de interés, le vamos a poner el T% con T mayúscula, y el tiempo o duración T minúscula. Entonces, fíjense que para esto vamos a estudiar, bueno, aquí yo les repito solamente para recalcar qué es cada cosa, ¿no? El capital es la suma de dinero prestado o depositado en el banco. La tasa de interés es la cantidad de interés expresada en porcentaje durante un tiempo determinado. Y el tiempo es el tiempo en el cual el dinero se encuentra prestado, depositado y genera intereses. Si lo vemos en un dibujito, si hablamos de interés simple, entonces cuando nos prestan una cantidad de dinero, debemos pagar esa cantidad de dinero más el interés que produjo en un año. Cuando va el segundo año, yo pagué la cantidad de dinero, el interés de un año y el interés del año siguiente, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo calculamos ese interés? Para calcular el interés vamos a usar fórmulas. Fíjense, ya tenemos que ir acostumbrándonos al uso de la fórmula. La fórmula es una expresión matemática en la cual vamos a reconocer algunos parámetros y vamos a sustituir por los valores que estos toman en cada caso. Entonces, cuando vamos a calcular interés, vamos a usar esta fórmula. I va a ser igual a C por T, T mayúscula de la tasa de interés, por el tiempo. ¿Ok? Lo recordamos aquí: interés, capital, porcentaje de tasa de interés y el tiempo.
es la suma de dinero prestado o depositado, es la cantidad de interés expresada en porcentaje durante un tiempo determinado y generalmente cuando hablamos de intereses hablamos en un año, interés anual. Normalmente, generalmente, pero podemos tener interés diario, interés mensual, ¿ok? Pero normalmente hablamos de interés anual. Y el tiempo, que es el tiempo durante el cual el dinero se encuentra prestado o depositado y genera intereses. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo, normalmente hablamos de interés anual, entonces ese T% está expresado en forma anual y entonces, por lo tanto, este T minúscula se refiere a años. ¿Okay? Estaríamos hablando de años, cantidad de años. Entonces, en ese caso, esto sería la ganancia. Fíjense que interés, como lo decía en la lámina anterior, es la ganancia, porque aparte del dinero que uno tiene, esto es lo que entra extra, ¿verdad? Entonces se llama ganancia. Y estaríamos hablando anual. Ahora, ¿qué sucede si yo lo quiero estudiar mensual? Bueno, si yo quiero que el cálculo sea mensual, entonces lo que debo hacer es dividir entre 12. Entonces estábamos hablando de años, si yo lo divido entre 12, entonces en este caso tendríamos nuestra expresión de intereses mensual. Y si lo queremos diario, entonces en lugar de dividir entre 12, dividimos entre 365, ¿verdad? Que son los 365 días del año, y entonces tendríamos el interés diario. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y con eso vamos comprendiendo mejor el tema. ¿Qué porcentaje producirán bolívares 8.400.000 al 8% anual? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los datos que tenemos. Entonces vamos a calcular el interés, ¿verdad? Es lo que nos están pidiendo y tenemos que el capital son 8.400.000. El porcentaje es 8%, que lo puedo escribir en forma de fracción 8 entre 100 o ese 8 entre 100 lo puedo escribir en forma decimal, 0,08. Y el tiempo es en un año porque nos refieren anual, ¿verdad? Entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula. ¿Qué hacemos? Escribimos nuestra fórmula y vamos a sustituir los valores. ¿Ok? Entonces C era 8.400.000. La tasa de interés es 0,08 y estamos hablando de este cálculo en un año. Entonces realizamos la multiplicación. Este símbolo que les aparece aquí pequeñito es una X de multiplicación, pero por la resolución de la pantalla se ve como una Z al revés, ¿ok? Pero es una X de multiplicación. Bueno, si realizamos esta multiplicación, eso nos da 672.000. ¿Ok? Entonces, la respuesta, recuerden que siempre debemos dar una respuesta, debemos redactarla. Entonces dice, producirán bolívares 672.000 de interés en un año. La pregunta era, ¿qué porcentaje producirán? Pues respondemos, producirán bolívares 672.000 de interés en un año. Ahora, después de un año, ¿cuánto dinero tendré? Fíjense, un anexo a este problema de arriba, ¿verdad? Después de un año, ¿cuánto dinero tendré? Bueno, voy a tener el dinero que tenía más el interés. O sea, los 8.400.000 más lo que me gané de interés, que son 672.000, lo sumamos y ese es el dinero total, ¿no? Entonces la respuesta dirá, después de un año tendré bolívares 9.072.000. Fíjense que este problema también lo podemos resolver aplicando porcentaje y regla de 3. Claro, nosotros vamos a trabajar es con la fórmula anterior. Solamente quiero que se den cuenta de lo poderoso que es el manejo de la regla de 3 y nos permite tratar todo este tipo de problemas. ¿Ok? Si aplicáramos regla de 3, diríamos, si el 100% es 8.400.000, el 8%, ¿cuánto será? Entonces, una vez que lo tengo así, claro, estamos hablando de un año, así que el 1 no, o sea, no, si estuviéramos hablando de más tiempo, yo tendría que multiplicar todo este resultado por esa cantidad de tiempo. En este caso es un año, o sea, uno solo, ¿verdad? No debo multiplicar. Entonces, cuando realizo la operación, me queda 8 por 8.400.000 entre 100. Si se dan cuenta, esto que le acabo de poner aquí a un lado es la fórmula, entonces es la misma fórmula.
Es lo mismo que habíamos tratado con la fórmula de interés. Y entonces nos queda el resultado, 672.000, y la respuesta producirá un bolívares 672.000 de interés en un año. O sea, el mismo resultado que obtuvimos aplicando la fórmula. Pero recuerden que nosotros vamos a aplicar la fórmula, ¿ok? Esto es simplemente un llamado de atención para que vean la utilidad de la regla de 3, que al final nos resuelve muchas cosas. No siempre se puede aplicar, pero en este caso sí. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Dice, para comprar unos muebles, Luis pidió prestado bolívares 28.000. Si el banco le cobra 35% de interés, ¿cuánto dinero deberá pagar Luis transcurrido 8 meses? Cuando nos indica el tipo de tasa de interés, entonces asumimos que es en un año. ¿Ok? Esta tasa de interés es en un año. Pero debemos estar claros, nos están preguntando en 8 meses. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a usar? Bueno, aquí primero identificamos todos nuestros datos y escribimos la fórmula que vamos a usar. Es la misma fórmula anterior, pero como vamos a calcular en 8 meses, entonces voy a dividir entre 12. ¿Ok? Entonces tenemos, el capital son 28 millones, la tasa de interés 35%, o sea, 0,35, y el tiempo será 8 meses. Sustituyo cada una de las letras por su valor y realizamos la operación matemática, ¿verdad? Multiplicamos el numerador, luego dividimos por el denominador y obtenemos 6.533.333,33. Entonces, la respuesta dice, ¿cuánto dinero deberá pagar Luis transcurridos 8 meses? Tenemos que, siempre que realizamos un problema, lo vamos a leer varias veces, pero una vez que está resuelto, volvemos a leer para estar seguros de qué es lo que nos estaban preguntando. Fíjense que la pregunta dice, ¿cuánto dinero deberá pagar Luis transcurridos otros 8 meses? Entonces, Luis tiene que pagar el préstamo y además tienen que pagar los intereses. Entonces, lo que hacemos es sumar. El préstamo eran 28 millones, más los intereses, que son 6.533.333, sumamos, y ese total es el dinero que deberá pagar Luis. Entonces la respuesta dice, luego de 8 meses, Luis deberá pagar bolívares 34.533.333,33. ¿Ok? Siempre atentos a lo que se pregunta. Entonces mi sugerencia es, uno lo lee, lo analiza bien, hace las operaciones y antes de responder vuelve a leer. ¿Cuánto dinero deberá pagar Luis? Ah, ya va, Luis tiene que pagar el dinero que él se le prestó más los intereses, entonces debo sumar, ¿ok? A ver, en este ejemplo dice, Ricardo le prestó a Héctor bolívares 43.000 para comprar en la cantina. Ricardo le cobrará el 10% de interés. ¿Qué ganancia tendrá Ricardo en 15 días? Fíjense, cuando hablamos de transacciones, así como comprar un apartamento, una casa, los préstamos se hacen normalmente en términos de meses o de años. En el anterior estaba comprando un mueble, hablamos de meses. Ahora, un préstamo pequeñito para comprar algo en la cantina, entonces hablamos de días, ¿ok? Entonces, repito, Ricardo le prestó a Héctor bolívares 43.000 para comprar en la cantina. Ricardo le cobrará el 10% de interés. ¿Qué ganancia tendrá Ricardo? Entonces, identificamos los datos, ¿ok? El capital son 43.000, la tasa de interés 10%, o sea, 10 entre 100, que es 0,1, y el tiempo va a ser 15 días, entonces coloco mi fórmula de interés diario, ¿verdad? Y sustituimos los valores. Sustituimos los valores tal y como nos los indica el problema o como lo clasificamos aquí. Cuando realizamos esta operación, se obtiene 176,71. Ok, entonces volvemos a leer el problema. ¿Qué ganancia tendrá Ricardo en 15 días? ¿Qué ganancia? O sea, ya no me están diciendo cuánto dinero tendrá en total o no, ¿qué ganancia? O sea, ¿qué va a obtener el extra de dinero? Una parte extra de lo que él prestó, va a obtener algo extra. Entonces, en ese caso, no debo sumar, no, la ganancia es este interés que calculamos. Entonces, Ricardo ganará bolívares 176,71 en 15 días. ¿Ok? Entonces,
como les digo, lean bien lo que se les está preguntando. En el caso de ganancia, entonces solamente el interés. Ok, muchachos, eso es todo por hoy. En nuestra próxima clase, entonces, realizaremos ejercicios y vamos a afianzar todos estos conocimientos y aclarar cualquier duda. Muchísimas gracias por su atención.